Hola, soy el profe Diego Alfonso. Voy a resolver este ejercicio de cálculo de la moda para datos que están agrupados por intervalo, en el marco del cálculo de medida de tendencia central. Em, Primero voy a explicar lo que es la fórmula. Tenemos esta fórmula que aparece acá para calcular la moda para tablas de frecuencias que están dadas por intervalo. El LI me representa el límite inferior de la clase modal. Entonces lo primero que tenemos que identificar es el intervalo donde va a estar la moda. Vamos a anotar acá nuestros datos y vamos a determinar cada uno de los valores que corresponda. Entonces, primero, identifiquemos dónde está la moda. ¿Cómo observo eso? En la frecuencia absoluta, aquel intervalo que tenga mayor cantidad de repeticiones o mayor frecuencia, que en ese caso sería el que tiene una frecuencia absoluta de 15. Es decir, hay 15 datos o 15 personas que pesan entre 62 y 64 kilos. Y LI corresponde al límite inferior de ese intervalo. ¿Cuál es el límite inferior de ese intervalo? El 62. Posteriormente tenemos un C sub j, que también en otras fórmulas aparece como una A, que lo que me indica es la amplitud del intervalo de la clase modal, es decir, cuál es la diferencia entre el límite inferior y el límite superior de ese intervalo. Como el límite inferior es 62 en este intervalo y el límite superior es 64, vamos a tener que la amplitud sería 2. Del 62 al 64 tengo 2 unidades. Posteriormente necesitamos determinar la diferencia, es decir, la resta, entre la frecuencia absoluta del intervalo modal, que es 15, ya, esa es la frecuencia absoluta del intervalo modal, menos la frecuencia absoluta del intervalo previo a donde está la moda, es decir, menos 9, lo cual nos da 6. Y también debemos determinar la diferencia entre la frecuencia absoluta del intervalo modal, que es 15, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente, es decir, del intervalo del 65 al 67 en este caso, que es 12, y eso nos da 3. Tenemos nuestros datos, reemplazamos en la fórmula y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la moda, voy a separar acá, es igual a LI, nos dio 62, más la amplitud, que es 2, por delta 1, que nos dio 6, dividido en delta 2, que nos dio 3, más delta 1, que nos dio 6. Estamos simplemente reemplazando la fórmula. Ahora debemos calcular toda esa operatoria. Nos va a dar 62 más 2 por 6 novenos. Aquí podríamos simplificar la fracción, sí la podríamos simplificar, por 3. La vamos a dejar expresada así. Nos va a quedar 62 más multiplicación de fracciones. 2 por 6 serían 12 y en el denominador 1 por 9, 9. Lo de acá nos va a dar lo siguiente. Voy a continuar acá al ladito por el espacio y tendríamos lo siguiente, 62 más 12 novenos. Podemos representar esa fracción como un decimal, pero ese decimal tiene infinitos decimales, es un decimal periódico. Y, o podremos también trabajarla como una suma de fracciones, donde aquí está un denominador 1. 62 por 9 vamos a aplicar el método de la mariposa que lo conocen algunos, para hacer esa suma de fracciones. 62 por 9 nos da 558 y 12 por 1, es decir, ese valor sería 12. 558 más 12 son 570 novenos. Y si lo representamos como decimal, 570 dividido en 9 nos da 63,3 periódico. Vamos a anotar la respuesta acá. La moda nos dio 63,3
63,3 periódico kilos. ¿Qué es lo que representa esa moda? Simplemente que el peso que más se repite es de 63,3 kilos. Eso es lo que nos estaría representando la moda en este caso.